Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Si me están logrando escuchar, muy buenas tardes con todos. Hola, profesora, buenas tardes. Buenas Profesora, tardes. Buenas tardes con todos. Estoy compartiendo la pantalla, espero que estén logrando visualizar. Me van indicando, ¿no? Si no logran visualizar. Si les voy consultando es para no tener ningún inconveniente cuando ya dé inicio a la clase. Nuevamente recalcarles mis saludos, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Vamos a ir realizando el área de matemática. Ya, el tema que vamos a aprender el día de hoy son razones trigonométricas. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Ustedes están quinto grado secundaria, ya estamos en este caso pues la tercera semana de clases. Si es que ya nos falta unas semanas de clases, ¿no? Para que ya ustedes pues en este caso van a concluir el primer bimestre y ahí van a ir pasando ya a lo que es el segundo bimestre. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases pues están siendo grabadas, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir visualizando nuevamente la clase y también para que los compañeros pues que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues, tienen que ir activando su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. ¿No? Hay que tener en cuenta estas indicaciones que se está teniendo, ¿no? Porque, como se bien claro se les mencioné, ¿no? La primera indicación que todas las clases, pues, están siendo grabadas. Porque podemos tener quizás algún inconveniente, ¿no? Quizás estamos en clases y un momento a otro se nos pueda ir la energía eléctrica, ¿no? Entonces, en este caso hay que tener en cuenta, para eso, pues estamos grabando, ¿no? No necesariamente quizás para eso, puede que estén en el trabajo por X motivos, no han ingresado al aula virtual, ¿no? Por esa razón, estamos grabando la clase. Sin más que decirles, vamos a dar inicio con la clase. Razones trigonométricas. ¿Qué entienden ustedes, jóvenes y señoritas, por razones trigonométricas? Hay que participar, ¿no? Ahí se pueden ir participando, quizás levantando la manito que se encuentra en la parte inferior. ¿Qué entienden ustedes por razones trigonométricas? ¿Alguna participación? Veo que levanta la manito, podría participar. buenas tardes, profesora. Yo Buenas entiendo por tardes. razones trigonométricas que es basada de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Voy a leer lo que acaban de escribir a través del chat. Me dicen, ¿no? Que las razones trigonométricas son las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. Muy bien. Otro nos menciona acá, nos dice, ¿no? Nancy Peña, lo que ha participado en la anterior ha sido Yarida Saavedra, ahora otro, nos dice Nancy Peña, ¿no? Si las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo, es lo que nos va mencionando. Muy bien, con su participación. ¿Alguien más quisiera participar antes de mencionar, ¿no? ¿Qué se refiere? Habla también sobre figuras geométricas, sobre rectángulos, hexágonos, cuadrados, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien. Ya.
hay que, bueno, la gran mayoría mencionó, ¿no? De un triángulo rectángulo. Es muy cierto, lo que nosotros vamos a ir trabajando, en este caso, es con los triángulos rectángulos, ¿no? Que van a ir formando, o sea, uno de sus ángulos va a formar de 90 grados. Y de ahí es lo que vamos a encontrar, pues, ¿no? Principalmente acá se tienen 6 razones trigonométricas. Y en ese orden, ustedes tienen que aprender. ¿Por qué? Es que hay algunas, o sea, estrategias que tenemos que tener en cuenta para, en este caso, mencionar, ¿no? De cómo se va a ir encontrando, pues, o sea, lo que es el seno, coseno, ¿no? Lo que es tangente, cotangente, eh, lo que es secante y cosecante, ¿no? Tenemos, o sea, 6 razones trigonométricas. Acá en la noción de razón trigonométrica, o sea, se refiere a los vínculos que se pueden establecer entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados. Y también se los está mencionando que existen, pues, ¿no? 6 razones trigonométricas. En este caso es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. O sea, en ese orden hay que ir aprendiendo. Ahí está, a continuación, donde se va mostrando el triángulo, ¿no? Recto en B, que está, ¿por qué lo menciona recto en B? Es que está formando, en el vértice B está formando un ángulo de 90 grados. Por eso se le conoce, ¿no? Nos dice BCABC, un triángulo rectángulo recto en B. ¿Ya? Cuando ustedes leen y les dice recto en tal A, en cualquier letra, entonces quiere decir que en ese ángulo va a formar 90 grados. Y de acá vamos a encontrar, ¿no? Y mencionar también lo que es la hipotenusa y lo que es cateto. O sea, tenemos una hipotenusa y 2 catetos. Ya cada uno de ellos va a depender, ¿no? Estos catetos va a haber, quizás va a haber uno se va a llamar cateto opuesto y el otro adyacente, pero van a ir cambiándose dependiendo del ángulo. Acá estamos observando también lo que se refiere, en este caso, a los lados, ¿no? Tenemos uno de los catetos que vale A y el otro cateto que vale C, ¿no? Y en la hipotenusa que vale B. Y acá hay que recordar también que se va a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice, no? Sobre respecto al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos menciona que la hipotenusa va a estar elevada al cuadrado y eso va a ser igual a ¿quién? A uno de los catetos elevado al cuadrado más la suma del otro cateto también que va a estar elevado al cuadrado. ¿Para qué? Quizás algunos se van preguntando, ¿no? ¿Para qué vamos a ir aprendiendo el teorema de Pitágoras? Lo que vamos a aprender este teorema de Pitágoras es muy importante. ¿Por qué? Suponiendo, ¿no? Nos van a decir o nos van a pedir hallar las razones trigonométricas, pero quizás nos va a decir, ¿no? De cuánto vale esta hipotenusa, de cuánto vale el de acá. Pero quizás esta de acá no nos va a mencionar de cuánto vale. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aplicar este teorema de Pitágoras. ¿Qué van a hacer? Pues reemplazar de cuánto vale la hipotenusa, lo van reemplazando, de cuánto vale uno de los catetos, lo van reemplazando y así van a tratar de ir despejándolo para que encuentren de cuánto vale el otro cateto. Por eso es importante recordar este teorema de Pitágoras. Porque más adelante vamos a ir viendo, pues, ¿no? Algunos ejemplos donde no nos va a mencionar, pues, ¿no? En este caso, todos los lados de cuánto vale. En cambio, si nos dicen todos los lados de cuánto vale, es fácil de poder encontrar, ¿no? Cuánto es el seno, el coseno, tangente, cotangente y, en este caso, secante y cosecante. Pero si no nos mencionan, ahí sí. Primero aplicar el teorema de Pitágoras y luego recién vamos a ir encontrando sus 6 razones
trigonométricas. A continuación se está mostrando, ya, a continuación se está mostrando el esquema, ¿no? Acá ya mira, y les estoy mostrándoles en este caso. Ahí tenemos el triángulo recto en B, que está formando un ángulo de 90 grados, y aparte también está mencionándonos el ángulo alfa. La estrategia que ustedes se recuerden es lo siguiente. De lo que tienen ese ángulo a su frente, se llama cateto opuesto. ¿Ya? Y el otro cateto se va a llamar ya pues cateto adyacente. Ya no olvidarnos que del ángulo que nos indiquen a su frente, o sea, a su frente de ese lado, pues va a ser cateto opuesto. Y el otro cateto se va a llamar cateto adyacente. Y también la hipotenusa. La hipotenusa sí siempre se va a mantener ahí. ¿Por qué les indico? Es que suponiendo, voy a poner otro color, suponiendo que acá en esta parte tengan otro ángulo. Suponiendo, les va a decir, ¿no? Del ángulo beta. Entonces, la profesora nos dijo que a su frente, ¿ya? De ese ángulo, vamos a mencionar qué cosa, que es el cateto opuesto. Entonces, acá ya va a ser cateto opuesto. Y este cateto ya va a ser el cateto adyacente. La hipotenusa sí se mantiene. Esa es la estrategia que ustedes tienen que recordar. Eso siempre en cuando se va a cambiar ahí nada más. Pero lo que les voy a ir mostrando a continuación, lo que es el seno, mira, nos dice seno de alfa. O puede ser seno de beta, no necesariamente alfa. Puede ser cualquier ángulo. Puede ser alfa o puede ser beta. O quizás teta, ¿no? Dependiendo de cualquier ángulo que nos indique. Eso, ese seno es igual a ¿quién? A cateto opuesto, ¿ya? Lo vamos a dividir ¿entre quién? Entre la hipotenusa. Ya sea seno de alfa, o acá también pueden decir seno de beta, o acá también el sen de beta. Es lo mismo. Esto nunca se cambia, jóvenes y señoritas. Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo único que va a cambiar acá, pues, es en nuestro resultado, sí. Y también, ¿dónde? En nuestro ángulo. Si es alfa, ponen alfa. Si les está pidiendo de beta, van a poner beta. O no necesariamente, ¿no? De alfa o beta. O pueda que les diga así, de la letra A. Entonces van a poner seno de A, sen de A. Y va a ser lo mismo, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso, nada más, jóvenes y señoritas, estoy volviendo a repetir, va a cambiar. ¿Ya? Pero en el gráfico, mira, de acuerdo al color, que está puesto de color negro, se refiere al ángulo alfa, pues, ¿no? Que es el cateto opuesto donde está ubicado, el cateto adyacente también. La hipotenusa sí se mantiene ahí. Y de color celeste que también he puesto. Eso es lo que va modificando. Ahora, lo que es el coseno de alfa. El coseno de alfa va a ser igual a ¿quién? El coseno en forma abreviada le dicen pues cos de alfa. Y eso se obtiene, ¿no? Entre cateto adyacente dividido entre ¿quién? Entre la hipotenusa. ¿Qué ángulo continúa? Dirá, disculpen, ¿qué razón trigonométrica continúa acá? ¿Se acuerdan? ¿Están ahí, jóvenes y señoritas? ¿Qué razón trigonométrica continúa? ¿Están ahí? Por ahí me han puesto conscientes, ¿estará seguro? ¿Qué razones eran? Seno, coseno, el que sigue, ¿qué es?
Ya hemos dicho en la definición. Tangente, Buenas profesora. tardes, profesora. Muy Tangente. bien, tangente, ya, tangente. No olvidarse, ya jóvenes señoritas, si les pregunto, es para que ustedes no se recuerden. Ustedes tienen que recordarse esas 6 razones trigonométricas. ¿Por qué les estoy preguntando? Es que a ustedes en uno de los ejercicios les está diciendo para que mencionen sus razones trigonométricas. Y está fácil, ¿no?, de poder mencionar porque a ustedes les está indicando cuánto vale hipotenusa, cuánto vale el cateto, ya sea opuesto o adyacente, les indica de cuánto vale. Entonces, lo único que tienen que saber, pues, cómo se encuentra o cómo encontramos, ¿no?, el seno de cualquier ángulo. Es cateto opuesto sobre hipotenusa, luego el coseno, de igual modo, ¿no? Acá es cateto adyacente sobre hipotenusa. Luego, la siguiente razón trigonométrica es tangente de alfa o TG de alfa. ¿Y eso cómo es? Es cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Ya es cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica continúa? Cotangente. Cotangente. Muy bien, cotangente. Cotangente de alfa. O sea, para que no estén poniendo cotangente, simplemente lo ponen pues CTG. Es en forma abreviada. ¿De quién? De alfa. Si es alfa, ponen alfa. Si es de beta, ponen beta. Si es de letra, por ejemplo, B, entonces lo ponen de B. O quizás de C, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, acá no puede ser B. ¿Por qué no puede ser B? Es que ese ángulo B está formando de 90 grados. Y para que ustedes mencionen sus razones trigonométricas, ¿no? Sus 6 razones trigonométricas, no tiene que medir ese ángulo 90 grados, tiene que ser otro, ¿no? Entonces puede ser la letra C o quizás la letra A. Eso, ellos sí, pero no la B. ¿Y cómo obtenemos el cotangente de alfa o CTG de alfa? Es cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. La siguiente razón trigonométrica. Secante, profesora. Ajá, muy bien, ahí he ido poniendo ya también secante. Muy bien. Secante de alfa es igual a sec de alfa. ¿Y eso cómo se obtiene o no? Es hipotenusa dividida entre el cateto adyacente. Y la última razón trigonométrica. ¿Cuál es la última razón? Cosecante, profesora. Ajá, muy bien. El cosecante. Y cosecante de alfa es igual a CSC de alfa. Y eso, ¿cómo se va a obtener? Es hipotenusa dividida entre el cateto opuesto. La estrategia, ¿ya? Para que ustedes, ¿no?, puedan saber esta parte, ¿cuál es? Que sepan ustedes estas razones trigonométricas. ¿Ya? Esas 3 primeras. Y los demás que están son lo contrario. ¿Quiénes con quiénes? Observen. Tangente de alfa es lo contrario de quién. O sea, es lo contrario a quién. Cotangente de alfa. Mira, observamos, ve. Acá tenemos cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Y el cotangente, ¿qué nos dice, ve? Lo contrario. De lo que está cateto adyacente, mira, se ha puesto en la parte del numerador. Y lo que es cateto opuesto se está poniendo en la parte del denominador. Se están cambiando de posición. Por eso nos menciona esta flechita. ¿Quién es más? Voy a borrar. El coseno con el secante. Miren, acá tenemos, mira, ve, cateto adyacente. ¿Y dónde se va a ir? En la parte del denominador, ve. Y lo que es la hipotenusa se viene en la parte del numerador, ve.
Están cambiándose de posición. Y finalmente, ¿quién? El seno con el cosecante. Acá tenemos cateto opuesto. Está en numerador y en lo que es cosecante vamos a poner en el denominador. Y acá tenemos lo que es la hipotenusa en el denominador y se viene al numerador la hipotenusa. ¿Ve? Quizás no lo visualizamos ahí, pero en forma abreviada lo podemos visualizar quizás más rápido. Mira, el cateto opuesto se va a decir co, cateto adyacente K y lo que es la hipotenusa H. Entonces, cada uno de ellos, mira, cateto opuesto, la co, hipotenusa, dividido entre la hipotenusa. El otro, cateto adyacente, entre la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente entre la hipotenusa. En forma abreviada, el otro, cateto opuesto, o sea, co, dividido entre cateto adyacente K. Y lo contrario, que sería, acá sería K entre co. ¿No? Si queremos ir comparando. Mira que comparamos, mira, se van cambiando. El que sigue, H entre K. Mira, comparamos. Vamos comparando y finalmente hipotenusa entre el cateto. O sea, arriba la H y luego cateto opuesto. Ahí están las 6 razones trigonométricas, jóvenes y señoritas. Lo que sí les menciono, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta el ángulo, ¿no? Acá estamos teniendo el ángulo, por ejemplo, que sea beta, que les pida hallar, ¿no? De las 6 razones trigonométricas de beta. ¿En dónde nomás van a cambiar? Donde está alfa, ¿ya? Donde encuentren alfa, ahí nada más van a ir cambiando, jóvenes y señoritas. Ahí nomás se cambia. ¿No? Mira, estoy ahí nada más cambiando, igual acá. En forma abreviada, lo mismo. Ahí nomás ustedes van a tener que cambiar. Ahí está. ¿Ve? Ahí nomás lo que está el seno es igual a quien nos dice, pues cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, se sigue manteniendo. Del igual modo el coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa, tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto, secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y finalmente el cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Ellos se van manteniendo. No vayan a decir, ah, la profesora lo cambió, ahí también yo lo cambio. No. Voy volviendo a repetirles, mencionándoles que simplemente se va a cambiar ¿dónde? Ahí el ángulo. ¿Y dónde más se va a cambiar? De lo que está cateto adyacente, ¿no? Yo les dije a su frente, acá ya no va a ser adyacente, pues va a ser cateto opuesto. Y acá ya va a tener que ser cateto adyacente. O sea, nosotros en nuestros gráficos, para que no se equivoquen, pueden hacerlo así, ¿no? Van a decir acá va a estar mi cateto adyacente, va a tener el ángulo 90 grados y este es el ángulo que les pide hallar, ¿no? Suponiendo que es de beta, y acá va a estar pues el cateto opuesto y acá sí siempre se mantiene la hipotenusa. ¿No? Si quizás no quieren equivocarse, lo pueden hacer así. O también con otro color, para que no estén graficando nuevamente. Esa es la forma que tenemos que ir aprendiendo. Continuamos. Estar atentos ahora en el desarrollo de los ejemplos. Nos dice allá las razones trigonométricas de A y C. Y nos está mencionando ahí, en este caso, el gráfico. Y nos pide allá las razones trigonométricas de A y C, o sea, de acá, de la letra A y la letra C. Y para poder hallar los catetos, o sea, los catetos y también la hipotenusa tienen que tener los valores. Y estamos observando, ¿no? Que si tiene, mira, catetos es en forma de L. Es esta de acá, que está formando 90 grados, pues. Tiene cuánto vale y cuánto vale.
Y lo mismo también sabemos cuánto es la hipotenusa. Entonces, ¿por qué les menciono eso? Es que acá no es necesario que ustedes apliquen el teorema de Pitágoras, porque sabemos todos los lados cuánto vale. Pero si uno de ellos ustedes no saben cuánto vale, tienen que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ah? Tenemos que ir aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, desarrollando, vamos a encontrar la razón trigonométricas de A. Y como es de A, estoy mencionando, miren, ¿dónde? Este ángulo. ¿Y qué les dije? Del ángulo que nos mencionen a su frente, ¿qué cateto va a estar? ¿Qué cateto, jóvenes y señoritas? Opuesto adyacente, profesora. Ajá. A su frente, primero está el O. Este es Opuesto, cateto opuesto con opuesto. hipotenusa. ¿Ya? Primero acá decimos, en nuestro triángulo, cateto opuesto. Y el número 11 es el cateto adyacente. Acá todavía yo no les pido hallar seno, coseno, todavía no. Estamos mencionando recién en nuestro gráfico. Y el número 21 es la hipotenusa. Ahora sí, empezamos. El seno de A. ¿Por qué lo digo seno de A? Es que es de acá lo que nos están pidiendo, pues. Y bien claro acá hemos puesto, ve. Entonces, como no está ningún ángulo y nos dice seno de hallarnos razones trigonométricas de A y B, entonces diré de A y C, van a poner ahí. Primero estamos hallando de A. ¿Y cuál es el seno de A? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Cateto opuesto, Muy bien. ¿Ya? ¿Entre quién? Ahí hipotenusa. está. Muy bien. Ahí está, ve, cateto opuesto entre hipotenusa. Acá yo voy a ir mencionando, pero esto de acá, jóvenes y señoritas, si ustedes lo dominan, no es necesario que lo escriban. Rápidamente, opuesto, ¿cuánto vale? Vale 13, van poniendo ahí 13. Y lo que es la hipotenusa vale 21. Entonces 13 sobre 21. Pero yo voy a ir mostrándoles para que ustedes vayan familiarizando, ¿no? Y aprendiendo de cómo es lo que se va obteniendo el seno de cualquier ángulo. Es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y ese es igual, opuesto pues vale 13, por eso he puesto co, se refiere pues a 13. Y hipotenusa al h, 21, o sea 13 sobre 21. Cuando tengan una fracción, lo que tienen que hacer es reducir, pero si en caso no se puede dividir por ningún número, tanto al numerador y denominador, lo tienen que dejar ahí nada más ustedes. En este caso, el 13 y el 21 no hay ningún número en común que se pueda dividir. Entonces, por lo tanto, ahí les va a quedar el resultado. No necesariamente el resultado les va a salir así en fracción, hasta incluso puede salir un número entero. O si desean pueden dejarlo también en decimales o quizás así como estoy mostrándoles. Ya dependiendo, ¿no? Si hubiera alternativas, ya dependiendo pues de nuestras alternativas. ¿Qué razón trigonométrica continúa? Coseno A, Muy bien, coseno de A. Coseno de A. ¿Y cómo se obtiene el coseno? cateto adyacente con hipotenusa. Muy bien, cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale cateto adyacente? 11, Muy bien, entre 21. 11 entre 21. Muy bien, ¿ya? Igual modo hay que ir participando también los demás. No es nada difícil. Nosotros practicamos, participamos también acá en el aula
Ya al momento de desarrollar nuestro examen, se nos va a hacer fácil, rápidamente. Por eso y vuelvo a mencionar, ustedes pueden escribir así y de manera directa van indicando de cuánto vale. Del mismo modo así, coseno de A y cuánto vale. Esto de acá quizás no es necesario que lo escriban, pero yo estoy volviendo a escribir para que ustedes sepan, ¿no? Cómo se va obteniendo. Igual modo acá el 11 y 21 no hay ningún número en común que se puedan dividir. Dejamos ahí la fracción. ¿Qué razón trigonométrica continúa? Tangente. Muy bien, tangente. Entonces tenemos ahí el tangente de A. ¿Y ese es igual a quién? Cateto opuesto con cateto adyacente. Cateto adyacente. La estrategia para que ustedes se recuerden también. El anterior, mírame. Simplemente, mira, lo que estoy encerrando, voy a escribir para el seno. Y del otro, que el que sigue, el cateto adyacente, la parte del numerador, se va a escribir en la parte del denominador. Y miren, ve, igual modo que mencionaron también ahí algunos compañeros. Si ustedes se recuerdan hasta acá, estos tres si se recuerdan, los demás que siguen las razones trigonométricas ya es los contrarios. ¿De quién? De seno, ¿no? De coseno y de tangente. Porque de tangente es su contrario, ¿quién? Cotangente, ¿no? Es lo contrario cotangente. Ahora, su contrario de coseno es secante. Y finalmente su contrario, ¿ya? De seno es secante. Diré cosecante, ¿ya? El último es cosecante. Por eso, como vuelvo a mencionar, si ustedes se acuerdan estas tres razones trigonométricas, lo demás va a ser lo contrario. Entonces, cateto opuesto vale pues 13 y cateto adyacente vale 11. El que sigue es cotangente de A. Y cotangente de A es lo contrario ¿de quién? De tangente. Entonces, ¿cómo se obtiene? Va a ser cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. Adyacente vale 11 y opuesto vale 13. ¿Qué razón trigonométrica continúa? ¿Qué razón trigonométrica continúa? Cotangente, profesora. Secante, profesora. Secante, ¿no? Secante. Ay, Hay secante. que acordarnos. Practicamos. Primario es seno. El que sigue es coseno, ¿ya? El que sigue tangente. Hasta ahorita que les he mostrado es cotangente. No olvidarnos, el que sigue es secante. ¿Ya? La quinta razón trigonométrica es secante. Y la sexta, Cosecante, profesora. cosecante. 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 Ahí está, el penúltimo es secante de A. ¿Y quién es lo contrario de cosecante? ¿De qué? ¿De qué razón trigonométrica? De coseno, de coseno. Ajá, entonces vamos a decir lo contrario. Arriba hipotenusa y abajo cateto adyacente. Ahí está, mira, ve. Hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21 y adyacente es 11. Y finalmente, ¿qué razón trigonométrica es? Hipotenusa con cateto opuesto. Muy bien, pero es cosecante, Cosecante. ¿no? Cosecante de A, no olvidarnos de qué ángulo vamos a mencionar ya. Como nos dice de A, por eso estoy poniendo A. Pero si nos hubiera indicado quizás el ángulo, igual ponen ese ángulo. Entonces, cosecante de A es hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Hipotenusa, ¿cuánto vale? 21. Dividido entre 13. Recién hemos encontrado la razón trigonométrica de A.
Y a nosotros nos está pidiendo también encontrar la razón trigonométrica de ¿quién? De C. Y ustedes me van a ir respondiendo. ¿Ya? Y de ahí les voy mostrando si es lo correcto. Primero de seno. ¿Cuánto vale seno? Voy poniendo a un costado. Seno, ¿cuánto vale? En este caso ya sería seno de C. ¿Cuánto es? 13, profesora. 3 entre 21. Seguros 3 entre 21. Por ahí me dicen 3 entre 21. 11, profesora, 11 entre 21. Muy bien, ya acá no es 13, es 11. Y miren a continuación, ¿por qué? ¿Qué les dije? Al ángulo que les mencione, nunca olvidarse que a su frente, ¿quién va a estar? Cateto opuesto. Y el de acá va a ser cateto adyacente. Y esto es la hipotenusa. Entonces el opuesto vale pues 11, ¿no? Y la hipotenusa es 21. Ya ese es el seno de C. Ahora el que sigue, coseno. Es cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale adyacente? 13. 13. Incluso ahí les he puesto, mira, ¿cuánto está acá? Dice, ve, la letra K se refiere cateto adyacente. Vale 3 entre 21. El que sigue, ¿qué razón trigonométrica es? Tangente. Tangente. Ajá, pero tangente de C. Sí. ¿Y cómo se obtiene? 11 entre 20. 11 entre 13. Cateto opuesto Ujú. entre cateto adyacente. Ya, muy bien. Y otra su compañera ya lo ha indicado. 11 entre 13. Ahí está. La siguiente razón trigonométrica. Con tangente. Ujú, muy bien, cotangente. CTG nada más. De C. ¿Y cómo se obtiene? 13 entre 11. Ya, 3 entre 11, pero quiere decir cateto adyacente entre cateto opuesto. Ahí está, ve, 3 entre 11. La siguiente razón trigonométrica, ya la penúltima. Secante de A. Perdón, ¿De de A C. o de C? De C. Ajá, estamos en C. Sería secante de C. ¿Lo contrario de quién es? 21 entre 13. 21 entre 13, o sea, lo contrario de coseno, ¿no? Sería hipotenusa entre cateto adyacente y como ahí dijo su compañera, 21 entre 13. Y finalmente, Cotangente de C. es Cosecante. Ah, perdón. cosecante. Cosecante. Ajá, cosecante, ¿ya? Cosecante de C. ¿Y cuánto es eso o cómo se va obteniendo? 21 entre 11. 21 entre 11. Quiere decir hipotenusa entre cateto opuesto. Y ahí está, ¿ve? 21 entre 11. Ahí están las 6 razones trigonométricas ya de lo que es de C. Y también ya hemos encontrado de lo que es de la letra A. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Porque hemos estado viendo, ¿no? La parte teórica con su ejemplo. Como él va a indicar, se nos va a hacer fácil siempre en cuando a nosotros nos muestren, ¿no? Todo, cuánto valen todos los lados de ese triángulo. Y además, en el triángulo tiene que ser un triángulo ya recto.
porque va a formar uno de sus ángulos internos, va a valer pues 90 grados. Tenemos ahora sí los ejercicios. Nos dice hallar las razones trigonométricas de alfa, ¿no? Ahí está, estamos viendo también dónde está el ángulo alfa. Y me pide hallar pues las razones trigonométricas. Antes de ello, ustedes pues tienen que decir, ¿no? Cada uno de los catetos o quizás de los lados, cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa, ¿no? No olvidarnos del ángulo que nos esté indicando a su frente que se encuentre ese lado. ¿Qué llamamos? ¿Qué cateto es? Cateto opuesto. Cateto opuesto. No olvidarnos, ¿ya? No olvidarnos. Y el de lo que está, el número 3, sería el cateto adyacente. Adyacente. Y el número 7, Cateto. en este caso, Hipotenusa. nunca olvidarnos, Hipotenusa. es lo que está así inclinada. Y aparte de ello, ¿qué van a observar? Mira, que frente a 90, porque este pequeño cuadrado que ustedes observan vale 90 grados, que a su frente se llama hipotenusa. Ya, lo que único va variando, ya, lo que va variando es el ángulo, o sea, el ángulo que se encuentra de 90 grados, o sea, esta de acá, lo que está formando como la letra L. No necesariamente así va a estar nuestro triángulo, el triángulo también puede estar así. ¿Ya? Puede estar de esa manera, pero tiene que ser pues un ángulo de 90 grados, no necesariamente así. Puede estar nuestro triángulo así también. Hasta así puede estar, ¿ah? No vayan a decir, pero de esta forma el triángulo no nos ha enseñado la profesora. Y nos está pidiendo hallar la razón trigonométrica y cómo yo voy a hallar, no vayan a estar indicando. Lo primero que tienen que observar es que ese ángulo forme 90 grados. Y ya depende, ¿no? Quizás ese lado les va a pedir hallar o quizás de este lado o ambos también, pero sus razones trigonométricas. Pero para ello, cada uno de los lados les van a decir de cuánto vale. Pero si uno de ellos, por ejemplo, esto de acá no vamos a saber, hemos aprendido, pues, ¿no? Con respecto al teorema de Pitágoras. Eso es lo que ya ustedes van a tener que aplicar para que encuentren cuánto vale uno de los lados. Ya no olvidarse, ¿eh? De esa forma que he ido graficando también. O sea, ¿qué quiero decir con ello? Que este triángulo puede ir girando, ¿ya? Este es el cateto adyacente. Ahora sí, el seno de alfa, ¿cómo se va obteniendo? El seno de Cateto alfa. opuesto con hipotenusa, profesora. Muy bien, cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿Y cateto opuesto cuánto vale? 2, profesora. Vale 2, 2. vale 2, profesora. Hipotenusa vale 7. Muy bien, ¿no? Muy bien. Te pueden ir escribiendo también a través del chat. Igual estoy pendiente, ¿no? Lo que van escribiendo a través del chat. ¿No? Y estamos encontrando que el seno de alfa es igual a 2 séptimos. ¿Qué razón trigonométrica continúa? Cateto adyacéntico, profesor. Coseno. Ajá, coseno. Coseno. Es cateto adyacente entre Cateto opuesto. Hipotenusa, perdón. ajá, cateto adyacente entre la hipotenusa. Y adyacente vale 3, hipotenusa vale 7. 7. La siguiente razón trigonométrica. Tangente. Muy bien, tangente, pero no olvidarnos de qué ángulo. ¿Ya? Tangente. Tangente de alfa. ¿Y cuál es tangente de alfa? Hipotenusa, profesora. Hipotenusa. Nada que ver con hipotenusa.
Cateto opuesto con cateto adyacente, profesora. Muy bien. Y yo les dije la estrategia para los que no han estado quizás atentos es, miren, observen, del seno cojan del numerador y lo ponen en el numerador. Acá. Ahí está, mira, ve, cateto opuesto. Y del coseno del anterior, mira, ve, es cateto adyacente. ¿Y dónde van a colocar? En la parte del denominador. Y ahí está, ve, cateto adyacente. Esa es la estrategia que ustedes tienen que recordarse. Si ustedes, miren, se acuerdan hasta ahí por lo menos, el que sigue era tangente y la profesora nos enseñó, nos dijo, ¿no? La estrategia, coger del primer razón trigonométrica la parte del numerador, que es el cateto opuesto, y la parte del numerador del siguiente razón trigonométrica, que es cateto adyacente. Ahí está, ve. Y si ustedes hasta acá se acuerdan, los demás van a hacer ya lo contrario. Pero no olvidarnos en qué orden se ha ido siguiendo. Porque si ustedes lo cambian, ¿no? El orden, ahí sí pues no va a cumplir. Suponiendo, ¿no? Primero lo hayan quizás el tangente. Suponiendo han puesto acá tangente, ¿no? Quizás, por ejemplo, por acá el seno. El que siga, por ejemplo, quizás es secante lo hayan puesto, pero no me lo vayan a estar haciendo así lo contrario con otros, así lo contrario, no. Por eso, ¿no? En la parte teórica bien claro se les mencioné que tienen que tener en cuenta el orden que se está mencionando, esas 6 razones trigonométricas. Entonces, en el tangente de alfa, el cateto opuesto pues vale 2 y el adyacente vale 3. La siguiente razón trigonométrica. Cotangente. Muy bien, cotangente. ¿Y cómo obtenemos? ¿O es lo contrario de quién? De seno de alfa. Es lo contrario de tangente. Entonces, ¿qué van a decir? Van a hacer de esta condición lo contrario. Arriba va a estar cateto adyacente entre cateto opuesto. Adyacente vale 3 y opuesto vale 2 y está saliendo 3 medios. La siguiente razón trigonométrica. Cotangente, no, secante. Secante, muy bien, secante. Por ahí, aunque se dio cuenta y se corrigió también su compañera, ¿no? Secante de alfa. ¿Y de quién es lo contrario? De coseno. Contrario de coseno. Entonces, de esta condición que está indicándonos, vamos a cambiar de posición. Arriba va a estar hipotenusa. Y debajo va a estar cateto adyacente. Hipotenusa vale 7 y adyacente es 3. Y finalmente, Cosecante. muy bien, el cosecante. Y el cosecante es lo contrario de ¿quién? De seno. Seno. De seno. Entonces vamos a decir cosecante de alfa va a ser igual a ¿quién? Arriba va a estar la hipotenusa y debajo el cateto opuesto. ¿Y eso es igual a quién? A 7 medios, porque hipotenusa vale 7 y el opuesto vale 2. Y sale pues 7 medios. Ahí están, jóvenes y señoritas, las 6 razones trigonométricas que nos están pidiendo hallar, ¿no? En el triángulo, ¿no? Que nos está mostrando. ¿Alguna duda que puedan tener hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a ir continuando. Estar atentos acá en este segundo ejercicio.
No necesariamente jóvenes y señoritas, quizás les van a mostrar de manera gráfica, ¿no? Cuando está gráfico es fácil de poder mencionar sus 6 razones trigonométricas. Pero ya que sucede con este segundo ejercicio, nos dice, ¿no? Lo siguiente, que se tiene un triángulo cuyos catetos, dice, miden 8 y 15 metros. Hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Acá nosotros, mira, por ejemplo, tenemos, ¿no? Quizás para que sea fácil el desarrollo, tenemos que tener en cuenta nuestro triángulo. Ese triángulo quizás lo pueden hacer también de esta forma, ¿no? Que uno de los ángulos va a formar 90 grados, o quizás como les he estado enseñando, también lo pueden graficar, ¿no? Lo podemos realizar, pero ¿qué está sucediendo acá? Nos dice catetos, 8 y 15. Nos menciona hipotenusa, ¿cuánto vale? No nos indica, ¿no? ¿Cuánto está valiendo la hipotenusa? No nos está mencionando. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues ahí, jóvenes y señoritas, acá ya nosotros tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué quiero decir ya para que apliquen? Es que para poder encontrar cuánto vale la hipotenusa. Porque nosotros tenemos que saber cuánto vale el cateto opuesto, cuánto vale el cateto adyacente y cuánto vale la hipotenusa, para ahí recién hallar sus razones trigonométricas. Aparte de ello, el ángulo también que debemos de hallar. Entonces, en lo primero que vamos a hallar es por el teorema de Pitágoras, ¿no? Para poder encontrar cuánto vale la hipotenusa. Entonces, dicho ello, vamos a indicar que el cateto, por ejemplo, B va a ser igual a 8, el cateto, ¿no? Porque son 2 catetos, ¿no? Uno de los catetos vale 8 y el otro cateto pues vale 15. Entonces estoy poniendo ahí B es 8 y C vale 15. Y la hipotenusa la voy a decir que es A. Eso es lo que vamos a hallar. Y el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente, pues, ¿no? Que la hipotenusa esté elevado al cuadrado, o sea, esta hipotenusa, lo elevemos al cuadrado y eso va a ser igual a la suma de los catetos, pero ese cateto también están elevados al cuadrado. Y ahí está, mira, ve. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Qué hacen? Reemplazamos. A no sabemos cuánto vale, por eso se ha puesto A elevado al cuadrado es igual a ¿quién? A 8 elevado al cuadrado. ¿Más quién? Más 15 elevado al cuadrado. Continuamos con el desarrollo. A al cuadrado, volvemos a escribir igual a ¿quién? 8 al cuadrado quiere decir 8 por 8 es 64. Más 15 al cuadrado es 225. ¿Cuánto es 64 más 225? 289. Ya, 289. Entonces voy a decir A al cuadrado es igual a 289. ¿Qué hacen luego? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué procedimiento seguimos? Acá, jóvenes y señoritas, ¿no? Para poder mencionar, o sea, nos debe de quedar el A solito. Pero ¿qué está sucediendo? Está elevado al cuadrado. ¿Qué deben de hacer? Llevar al otro lado como raíz cuadrada. O sea, A va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de ¿quién? De 289. Ya no olvidarnos, cuando uno está como exponente, y si lo llevo al otro lado, va a ir como raíz cuadrada. Por eso he puesto ahí A es igual a la raíz cuadrada de 289. Y cuando ustedes van a hallar su raíz cuadrada, ese número van a tener que multiplicar, o sea, por ese mismo número. 2 veces se tiene que ir multiplicando. Puede ser 10 por 10, 15 por 15, 12 por 12, quizás 16 por 16, no sé qué número por qué número, nos va a llegar a 289. Si en caso no lo hay, lo vuelven a anotar tal cual. Pero en este caso sí hay, es exacto. A va a ser igual a 17. Porque 17 por 17 multiplicado sale 289. Ahora sí, ya hemos encontrado, ¿no? Cuánto vale la hipotenusa y cuánto valen los catetos. Antes de que pase, mira, recuérdense, les está pidiendo del ángulo agudo mayor. ¿Ya? Mira, acuérdense, ya les está diciendo hallar el ángulo agudo mayor. Ahí está nuestro triángulo, ya le he graficado.
ya, lo que he hecho es, mira, donde estoy poniendo, por ejemplo, la B es igual a 8, yo le he puesto una acá y a este lado una B mayúscula. Si acá he puesto C minúscula igual a 15, acá yo le he puesto, mira, una C mayúscula. Y acá tengo la A y una A minúscula, y es la hipotenusa que hemos encontrado. ¿Qué me falta todavía hallar? El ángulo, para poder mencionar sus razones trigonométricas. Entonces, en este caso, lo que ustedes tienen que recordar, les está pidiendo del ángulo agudo mayor. Y ese ángulo agudo mayor nos dice lo siguiente, que es, ¿no? A mayor lado se va a poner mayor ángulo. Y esos lados lo van a considerar simplemente de los catetos. La hipotenusa no tiene nada que ver acá para que ustedes hallen ese ángulo, tan solo de los catetos, porque bien, claro, yo les dije, ¿no? Bien a su frente, bien puede estar acá o quizás desde de acá a su frente así, ¿no? Para poder hallar de cualquiera de los ángulos. Entonces, por eso, ya teniendo en cuenta que la hipotenusa no se va a considerar. Entonces, comparan ustedes el 8 o el 15 es mayor. El mayor es 15. Entonces, como es 15, se va a oponer ¿a quién? A ese ángulo. Es lo que vamos a hallar. Ahí está el ángulo. Entonces, por eso está poniendo que por ende debemos de calcular las razones trigonométricas de ese alfa. Entonces vamos a hallar el seno de alfa es igual a ¿quién? Pues es cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto vale 15 y la hipotenusa vale 17. Pueden hallar también en decimales, no hay ningún problema. El que sigue, coseno de alfa, es igual a ¿quién? Es cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, 8 entre 17 es igual a 0,47.059. La siguiente razón trigonométrica es tangente de alfa, es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, 15 entre 8 es igual a 1,875. La siguiente razón trigonométrica es cotangente de alfa es igual a 8 entre 15 es igual a 0,5333. ¿Por qué lo digo? Es que hay un pequeño sombrero encima. El penúltimo, secante de alfa. Es hipotenusa entre el cateto adyacente, o sea, 17 entre 8, ese es igual a 2,125 y finalmente tenemos el cosecante de alfa, es igual a 17 entre 15. No, allá estamos teniendo 17 entre 15, que es igual a 1,13333 y así sucesivamente, ¿no? Esa es la forma que se va a ir mencionando. Mira, si se han dado cuenta, acá nosotros en primer lugar hemos hallado la hipotenusa y luego hemos tenido que hallar el ángulo, ¿no? Y por esa definición no olvidarse, o sea, mayor lado se va a poner mayor ángulo, pero si les pidiera de menor ángulo, entonces a menor lado se va a poner el menor ángulo, ¿no? Entonces, si suponiéndoles veré dicho el menor ángulo, entonces verán hallado esta de acá. Veré sí el ángulo que se veré tener que hallar y mencionar pues no sus razones trigonométricas. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Y en caso va quedando alguna duda, ya me pueden ir escribiendo, ¿no? Mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Hasta la siguiente semana. Gracias, Cuídense. Hasta luego con todos. Igual manera, cuídense. Hasta luego.